¿Qué tal familia? Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy exploraremos la profunda y fascinante historia de los instrumentos sagrados. A lo largo de milenios, estos instrumentos han servido como herramientas esenciales para alcanzar estados expandidos de la conciencia y conectarnos con el mundo espiritual y explorar las profundidades de la psique humana. Desde los pueblos nativos de América y Siberia hasta los cuencos tibetanos de las montañas del Himalaya, cada cultura ha desarrollado su propio conjunto de instrumentos con un propósito común: trascender la realidad física y conectar con lo divino. Acompáñanos en este viaje sonoro y espiritual a través de las diferentes culturas y tradiciones, porque en el día de hoy hablaremos de la historia de los instrumentos sagrados. Según la descripción tradicional, la música es el arte de crear sonidos respetando los principios fundamentales de la melodía, pero en realidad la música es el idioma sonoro del alma, ya que refleja la capacidad única para comunicar emociones, sentimientos y experiencias profundas sin la necesidad de palabras. El cuerpo humano y la naturaleza están en un estado de vibración constante, y la música tiene el poder de resonar con esas vibraciones internas, creando armonía, sanación y una sensación de conexión con uno mismo y con los demás. La música tiene la capacidad de subir o bajar la frecuencia vibratoria y ayudarnos a inducir a estados expandidos de la conciencia. La música es universal y en todos los pueblos del mundo, sin importar la época o la cultura, han creado y disfrutado de la música de una u otra forma. Es un idioma que todos pueden entender sin importar idioma, edad o contexto cultural. Un acorde de música triste o una melodía alegre son comprensibles en cualquier parte del mundo. Desde los albores de la humanidad siempre ha existido la música, ya que la música se encontraba en la naturaleza. Los humanos empezaron a interiorizar los sonidos que hacían los animales, el agua, el viento, los latidos del corazón, etc. Así que podríamos decir que el ser humano se inspiró en la naturaleza para crear sonidos. Al principio los seres humanos se comunicaban a través de sonidos como el grito, el llanto o el quejido, etc. Se cree que los seres humanos aprendieron a imitar antes el canto de los pájaros antes de que aprendieran a hablar. Así que se podría decir que el primer instrumento que se utilizó el ser humano fue la voz. Después se cree que empezaron a experimentar sonidos con la percusión corporal y más tarde golpeando palos, piedras y conchas. También empezaron a hacer instrumentos de viento de madera, huesos o cuernos de animales. El instrumento más antiguo hallado hasta la fecha es una flauta de Eslovenia hecha con el fémur de un oso, que data de 40.000 años. En las culturas más antiguas, la música y el sonido eran considerados como un lenguaje primordial para comunicarse con las fuerzas de la naturaleza y con lo que hoy llamamos espíritu o divinidad. El sonido y el ritmo no solo se consideraban herramientas para la comunicación, sino que también eran formas de conectar con algo más grande que nosotros mismos. En muchos contextos, la creación de música y sonido no era un mero entretenimiento, sino un acto sagrado y un medio para mediar entre el mundo de lo tangible y lo intangible. La música desde el principio también se empezó a utilizar para celebrar bodas, cosechas y cazas, además en funerales y ritos chamánicos o espirituales. Los instrumentos más antiguos como los tambores de piel y los cuernos de animales servían para acompañar ceremonias que buscaban el favor de los dioses, pedir lluvia o buen tiempo, invocar espíritus protectores o acceder a conocimientos ocultos del inconsciente. En aquellos tiempos los sonidos no solo unían a las personas, sino que también establecían un puente entre lo humano y lo divino. El tambor chamánico es uno de los instrumentos más antiguos y universales. Desde el continente americano hasta las tundras siberianas, el tambor ha sido utilizado por chamanes y curanderos como una herramienta sagrada. Su sonido profundo y rítmico evoca el latido del corazón y a su vez el latido de la tierra misma. A través del sonido del tambor, los chamanes pueden entrar en estados ampliados de la conciencia, lo que les permite viajar a otras realidades o dimensiones. En Siberia, el tambor chamánico es un símbolo de poder espiritual.
Los chamanes siberianos golpean sus tambores en un ritmo constante para alcanzar un trance que les permite viajar al mundo espiritual, donde pueden comunicarse con espíritus, guiar a las almas perdidas o sanar enfermedades. Este viaje espiritual es conocido como el vuelo chamánico. El tambor es la nave que facilita esa travesía. En las culturas indígenas de América, el tambor también es un símbolo de conexión espiritual. Los pueblos nativos de América del Norte, por ejemplo, usan tambores en sus rituales para conectar con los ancestros y los espíritus de la naturaleza. Para ellos, cada toque de tambor es una oración, un llamado sagrado. Además, el ritmo repetitivo del tambor se asocia con la inducción de estados de trance y la facilitación de experiencias visionarias que conectan al chamán con el gran espíritu o la fuerza cósmica que une a todos los seres vivos. En la tradición chamánica, el sonido no es solo algo que se escucha, sino algo que se experimenta. Las canciones y los cantos sagrados se convierten en medicina sonora utilizada para limpiar, sanar y proteger tanto a la persona como al espacio donde se lleva a cabo el ritual. El uso de instrumentos como las maracas, sonajas y cascabeles, además de los tambores, es común en muchas culturas chamánicas. Estos instrumentos son considerados como herramientas para romper la rutina de la mente racional y llevar al participante a un estado meditativo y sensorial diferente. En la Amazonía, los chamanes utilizan las maracas durante las ceremonias de ayahuasca para marcar el ritmo de las visiones y guiar a los participantes a través de sus experiencias espirituales. Otro instrumento fascinante utilizado para inducir a estados místicos es el didgeridoo, un instrumento de viento originario de los pueblos aborígenes de Australia. El sonido profundo y resonante del didgeridoo se utiliza en ceremonias y rituales para conectar con las fuerzas espirituales, una dimensión sagrada donde residen los espíritus ancestrales. Las gentes aborígenes reconocen que tienen una chispa de sus antepasados dentro de ellos que pueden ser activada en ceremonias y rituales, teniendo un vínculo irrompible con el principio de la creación conocido como el Dream Time o sueño. El sonido del didgeridoo no solo se escucha, sino que se siente en todo el cuerpo, creando una experiencia auditiva y sensorial que facilita la meditación profunda. Los aborígenes creen que el didgeridoo puede curar enfermedades y restaurar el equilibrio energético de una persona, ya que sus vibraciones resuenan con las energías vitales del cuerpo y la naturaleza. En las altas montañas del Himalaya encontramos otro instrumento sagrado utilizado para alcanzar estados de conciencia elevada, los cuencos tibetanos. Estos cuencos están hechos de una aleación de metales que producen sonidos armónicos cuando se golpean o se frotan con un mazo. En la tradición budista tibetana, estos sonidos se consideran sagrados ya que se cree que las vibraciones del cuenco pueden llevar a la mente a un estado de calma profunda y facilitar la meditación. Los cuencos tibetanos son utilizados en ceremonias de sanación y meditación donde el sonido se considera una herramienta para armonizar el cuerpo, la mente y el espíritu. Las vibraciones de los cuencos no solo afectan al oyente a nivel auditivo, sino que también impactan a nivel energético, ayudando a liberar bloqueos emocionales y alinear los centros de energía conocidos como chakras. La campana es uno de los instrumentos más antiguos y versátiles con una historia que abarca varias culturas y épocas. Las campanas más antiguas datan de alrededor de 2000 años antes de Cristo en la antigua China. Estas primeras campanas eran pequeñas, hechas de metal o de arcilla, y se utilizaban en rituales religiosos y ceremoniales. En China, las campanas eran instrumentos sagrados en la corte imperial y estaban asociadas con la comunicación con los dioses. La tradición china del uso de las campanas influyó en el desarrollo de las campanas más grandes y complejas, como las campanas de bronce del periodo de Zhou.
desde el siglo XI a.C. al siglo III a.C. En el antiguo Egipto y en la India también se utilizaban campanas en ceremonias religiosas para ahuyentar los malos espíritus y para purificar el espacio. Las campanas llegaron a Europa a través del Imperio Romano, que adaptó esta tecnología en sus campamentos militares y villas. Se utilizaban para marcar el tiempo, anunciar eventos importantes o dar señales de alarma. En el cristianismo, el uso de las campanas se popularizó en los primeros siglos, especialmente en la Edad Media. Se cree que fueron introducidas en la liturgia cristiana en el siglo V por San Paulino de Nola, un obispo italiano. Desde entonces, su uso se expandió rápidamente por Europa. Durante la Edad Media, las campanas se convirtieron en una característica común en iglesias y catedrales. Se usaban para llamar a los fieles a la misa, marcar las horas de oración y señalar eventos importantes en la comunidad, como bodas, funerales o alarmas de peligro. En este periodo se desarrollaron técnicas más sofisticadas para fundir campanas usando bronce que ofrecía una resonancia clara y duradera. Los campanarios comenzaron a construirse para alojar campanas grandes que se pudieran escuchar a largas distancias. En el siglo XV, las técnicas de fundición de las campanas alcanzaron un gran refinamiento, permitiendo la creación de campanas cada vez más grandes y sonoras. En Europa comenzaron a construirse torres de campanas y campanarios altos como las catedrales góticas para que el sonido de las campanas se propagara por todo el pueblo o ciudad. En la tradición cristiana, las campanas han tenido un significado espiritual profundo. Se creía que su sonido ahuyentaba a los malos espíritus y protegía a la comunidad. La resonancia de las campanas tiene un impacto medible en la mente y el cuerpo. Se ha demostrado que las vibraciones sonoras pueden influir en la frecuencia cerebral, promoviendo estados de relajación profunda. En particular, el sonido prolongado y consciente de las campanas puede inducir a estados de meditación, reducir el estrés y mejorar el bienestar emocional. El gong. El gong tiene una historia rica y fascinante que abarca miles de años y su origen está profundamente arraigado a las culturas asiáticas. Se cree que los primeros gongs surgieron en el sudeste asiático, particularmente en lo que hoy conocemos como Birmania, Tailandia, Indonesia y en áreas del sudeste de China. El gong era utilizado en rituales espirituales y religiosos para marcar momentos importantes o llamar la atención de los dioses. Además, el sonido del gong funcionaba como medio de comunicación, especialmente en aldeas y pueblos, para transmitir mensajes en largas distancias. Aunque no se sabe con exactitud cuándo se crearon los primeros gongs, las primeras evidencias históricas se encontraron en China aproximadamente en el año 200 a.C. En aquella época, el gong ya era conocido y se utilizaba en ceremonias religiosas y como instrumento de percusión. En muchas culturas, el gong se asociaba con la espiritualidad. Su sonido profundo y resonante se creía capaz de conectar a los humanos con el universo. En el budismo y en el hinduismo se usaba para señalar el inicio o el final de la meditación. Durante el comercio en Asia y Europa, a través de la ruta de la seda, los gongs comenzaron a difundirse más allá de Asia. Llegaron a Europa en la Edad Media y se usaron en orquestas y bandas militares durante el siglo XVIII. En la India, el gong adquirió un papel importante en los rituales religiosos y celebraciones, influyendo también en la música devocional. Desde el siglo XIX, algunos compositores incorporaron el gong en sus obras, destacando su poder expresivo. En la actualidad, los gongs se utilizan en sesiones de terapia sonora y yoga, donde su resonancia es considerada beneficiosa para equilibrar la energía y reducir el estrés. Tradicionalmente, los gongs se fabrican con aleaciones de bronce, cobre y estaño. Forjar un gong es un arte que requiere habilidad y paciencia. El tamaño y el grosor determinan su tono y duración de resonancia. El simbolismo y el legado del gong simboliza la trascendencia, la comunicación universal y la introspección espiritual. Su profundo y resonante sonido sigue siendo una herramienta poderosa para el arte, la meditación y la conexión humana. Flauta nativa del norte de América.
La flauta nativa del norte de América tiene una historia profundamente ligada a las tradiciones espirituales y culturales de los pueblos indígenas. Más que un simple instrumento, representa una conexión con la naturaleza, la espiritualidad y las emociones humanas. Los orígenes de la flauta se remontan a miles de años atrás. Se cree que nació al observar cómo el viento creaba sonidos al pasar por cañas huecas o ramas de los árboles. Los nativos americanos transformaron estas observaciones en un instrumento que reflejaba la relación con el entorno. Tradicionalmente, las flautas se fabricaban con madera de cedro o junipero, materiales sagrados en muchas culturas indígenas. Su diseño era único, un sistema de 2 cámaras internas que permitía un flujo de aire constante y que generaba ese sonido suave y melódico tan característico. Estaban afinadas en escalas pentatónicas, lo que hacía que cada nota resonara profundamente con el espíritu humano. La flauta no solo era música, también era emoción. En muchas tribus se conocía como la flauta del amor. Los jóvenes la usaban para expresar sus sentimientos hacia la persona amada, confiando que sus notas llegaran al corazón. Además, este instrumento sagrado tenía un lugar especial en los rituales espirituales, donde su sonido era considerado una conexión directa con el mundo de los espíritus. Sin embargo, la historia de la flauta nativa americana no ha estado libre de desafíos. Durante la colonización, muchas tradiciones indígenas fueron reprimidas y la música, junto con otros elementos culturales, casi se perdió. Pero gracias al renacimiento cultural en el siglo XX, la flauta volvió a ocupar su lugar en las ceremonias de la música moderna. Hoy en día, este instrumento sigue vivo, utilizado en terapias de sanación, meditación y en conciertos. No solo los instrumentos de percusión y viento han sido utilizados en contextos sagrados. Los instrumentos de cuerda como el arpa, la lira y el sitar también tienen un lugar destacado en la tradición de la música espiritual. En la antigua Grecia se creía que la lira tenía el poder de calmar el alma e influir a los estados emocionales y espirituales de una persona. En la India, el sitar y la saraswati veena son considerados instrumentos sagrados que pueden inducir a estados de éxtasis y meditación profunda a través de la repetición de melodías que se dice resuenan con las energías del universo. En África, la kalimba es asociada al pueblo Shona. Se ejecuta principalmente en ceremonias religiosas y reuniones sociales. Tiene su mayor arraigo en Zimbabue, al sureste de África, donde es considerado un instrumento nacional. Otro instrumento sagrado africano es el djembe. El djembe es un tambor de percusión de origen africano, especialmente en la región del oeste de África, que tiene una rica historia cultural y espiritual. Su sonido distintivo y la forma en la que se toca lo han convertido en uno de los instrumentos de percusión más reconocidos y utilizados en todo el mundo. El djembe tiene sus raíces en el oeste de África, especialmente en los países que hoy conocemos como Guinea, Mali, Burkina Faso, Costa de Marfil y Senegal. Se cree que este tambor tiene una antigüedad de al menos 800 años. Tradicionalmente está asociado con los grupos étnicos mandinga, incluyendo a los malinké. Estas culturas utilizan el djembe en ceremonias rituales y celebraciones comunitarias. En muchas culturas, el sonido del djembe se considera sagrado y está asociado con ceremonias de iniciación, bodas, funerales y otros rituales. Es un símbolo de unidad y de comunidad, ya que su sonido potente podría llevar mensajes de aldea en aldea. En algunas tradiciones se cree que el sonido del djembe tiene el poder de invocar espíritus ancestrales o de conectar a las personas con la energía de la tierra. Hoy en día es un instrumento que se utiliza en diferentes contextos por todos los rincones de la tierra sin que haya perdido su esencia musical, rítmica y espiritual, gracias a su sonido único, melódico y meditativo. Handpan. El handpan se ha convertido en un instrumento muy apreciado en todo el mundo. El handpan tiene sus raíces en la invención del hank en el año 2000, un instrumento que fue creado por Felix Rohner y Sabina Schanner, de la empresa Phanart, en Berna, Suiza.
El Han se considera el antecesor directo del handpan. La inspiración para el Han provino de los instrumentos de percusión metálicos tradicionales como el steel pan de Trinidad y Tobago, un tambor metálico afinado, el gatang, una vasija de barro usada en la música india, y el udu, un tambor de arcilla africana. Ronner y Sharer combinaron las características de estos instrumentos para crear algo totalmente nuevo. El nombre Han proviene de la palabra bernés mano, destacando el hecho de que se toca el instrumento con las manos. El Han está formado por dos medias conchas de acero unidas, creando una especie de cápsula. La parte superior tiene una serie de depresiones afinadas que producen notas específicas cuando se golpean suavemente. La estructura del Han permite una gama de sonidos resonantes y armónicos que son tanto melódicos como percusivos. Cada Han está afinado en una escala específica, lo que facilita la creación de música melódica. A diferencia de los tambores de aceros tradicionales, el Han se toca únicamente con las manos, lo que permite una mayor variedad de matices y expresiones en la interpretación. La empresa Panar decidió dejar de producirlo en 2013, en parte para mantener la calidad artesanal y evitar una producción en masa que pudiera sacrificar la esencia del instrumento. Tras la decisión de Panar, otros fabricantes comenzaron a crear instrumentos similares al Han, lo que llevó al surgimiento del handpan para describir esta nueva categoría de instrumentos. El término handpan fue acuñado para describir una familia de instrumentos de percusión metálicos que tocaban con las manos y tenía una estructura idéntica a la del Han. El nombre resalta la característica de que se toca con las manos, Han, y que tiene forma de sartén, pan. El sonido del handpan se caracteriza por su combinación de notas fundamentales, armónicos y resonancia sostenida, lo que produce una sensación de calma y de meditación. A pesar de su corta historia, el handpan se ha convertido en uno de los instrumentos de culto para muchos músicos de todo el mundo, lo que ha llevado a la creación de festivales y encuentros dedicados exclusivamente a este instrumento. El impacto cultural y espiritual del handpan es apreciado no solo como un instrumento musical, sino también como una herramienta para la meditación y para la sanación. Su sonido etéreo y resonante es ideal para la práctica del yoga, meditación guiada y otras formas de relajación espiritual. El steel toe drum, también conocido como tambor de lengüetas de acero, es un instrumento musical relativamente moderno, pero con profundas influencias en la música tradicional y étnica. Su sonido suave, resonante y meditativo lo ha convertido en un favorito en la música de relajación y meditación. El primer tambor de lengüetas de acero moderno fue creado por Denis Hablena en 2007, inspirado por el famoso Hang. Hablena creó el primer steel toe drum cortando lengüetas de acero en un viejo tanque de propano vacío, lo que produjo un sonido melodioso similar al del Hang, pero más fácil y más barato de fabricar. Al cortar lengüetas de diferentes longitudes en la parte superior del tanque, Hablena logró afinar el instrumento en notas específicas, creando un sonido armonioso y relajante. Tras la creación inicial de Hablena, muchos otros fabricantes e inventores comenzaron a experimentar con el diseño del tambor de lengua de acero, utilizando diferentes tipos de acero, variando la forma de las lengüetas y explorando diversas afinaciones. A diferencia de los tambores de acero tradicionales como el steel pan de Trinidad y Tobago, el tambor de lengüetas de acero es mucho más simple en términos de construcción, lo que lo hace más accesible a músicos y aficionados. En la década del 2010, el tambor de lengüetas de acero se hizo popular en la música de meditación, yoga, terapias sonoras y en ceremonias de ayahuasca debido a su capacidad para generar un ambiente relajante y etéreo con la vibración de sonidos. Cozy chimes. Los cozy chimes son más que simples instrumentos, son pequeñas obras de arte sonoro que conectan al oyente con la naturaleza y la tranquilidad interior. Su historia tiene raíces en la tradición artesanal y musical de Francia. Todo comenzó con Kabir, un maestro artesano francés apasionado por los sonidos puros y armónicos. Tras más de 20 años de experiencia creando instrumentos, perfeccionó un diseño anterior conocido como el carillón de Chantilly. En el año 2010 presentó al mundo los Cozy Chimes,
Una versión refinada que rápidamente se convirtió en un símbolo de serenidad y belleza sonora. Fabricados a manos al pie de los Pirineos, los Cosy Chimes se han elaborado utilizando materiales de alta calidad. Su cilindro resonante está hecho de bambú tratado con aceites naturales que no solo aporta durabilidad, sino también una resonancia cálida y envolvente dentro de varillas metálicas perfectamente afinadas que generan melodías únicas cuando el viento les hace vibrar. Lo que los distingue a los Cosy Chimes es su relación con los elementos naturales. Cada carrillón emite una escala pentatónica que combina notas armoniosas y relajantes pensadas para transportarte a un estado de calma y de meditación. Hoy en día los Cosy Chimes son valorados no tan solo por su sonido celestial, sino también por su versatilidad. Son ideales para las prácticas de yoga, meditación, terapias de sonido o simplemente para crear una atmósfera de paz en cualquier espacio. Aunque muchas de estas tradiciones provienen de tiempos ancestrales, el interés por los instrumentos sagrados y el sonido como herramienta para alcanzar estados expandidos de la conciencia sigue estando vivo en la era moderna. Desde el auge de la sonoterapia hasta las sesiones de meditación con cuencos tibetanos, cada vez más personas están redescubriendo el poder de la vibración y la frecuencia para la sanación y la expansión de la conciencia. Algunos estudios en el campo de la psiquiatría y la psicología han reportado efectos benéficos en la salud mental a la exposición a la música armoniosa traducidos en estados anímicos positivos y relajantes. Bueno gente, este ha sido el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale a like, suscríbete, comenta, comparte, dale a la campanilla, porque esto le daría un empujón a mi canal, que yo sé que la mayoría de gente no estáis suscritos. Y como siempre, gracias, gracias, gracias. Un saludo y hasta otra.